Muy bien, compañeros, vamos retomando entonces ahora con nuestro módulo de zonas francas. Estamos entonces ya iniciando grabación de nuestra sesión número 3, programada para el día de hoy. Tenemos entonces varios temas aquí pendientes para desarrollar. Vamos primero con la toma de asistencia. Ya se van integrando los otros compañeros que venían en el módulo anterior. Vamos a ir tomando asistencia mientras van llegando todos para dar paso a los contenidos. Muy bien, estamos viendo allí la pantalla de Odin. Vamos entonces a comenzar a confirmar la asistencia. Permítame, damos ingreso. Profe, me quitó la falla de la clase anterior. Sí, señora, sí, yo la actualicé, no te preocupes. Bueno, vamos entonces, Mauricio Castañeda. Me presente. Gracias, Mauro. Clairet Fuentes. Presente, profe. Gracias. Acaba de ingresar también el compañero Felipe Giraldo. Vamos a ver si lo tenemos ya en conexión. Felipe, ¿nos escuchas? Ok, gracias Felipe por confirmar. Jonathan aún no está en conexión. Eider está con situación laboral. Mónica Valencia. Presente, profe. Gracias, Mónica. Andrés Zuleta. Presente, profe. Gracias, Andrés. Bueno, estamos pendientes del compañero Jonathan que haga la conexión. Estaba ahorita en el otro módulo con nosotros. Esperemos que ya se vaya conectando. Muy bien, muchachos. Vamos entonces a iniciar con nuestra tercera sesión, el módulo de zonas francas, a ver si rematamos este día de hoy, esta jornada académica del día de hoy, para ustedes desde muy temprano, conmigo desde casi las 5 de la tarde. Entonces vamos a darle continuidad a nuestro tema de zonas francas. Ya en la sesión anterior habíamos dado inicio a nuestros contenidos, estábamos o finalizamos viendo por acá los objetivos de las zonas francas, 8 objetivos de zonas francas, cuyo fin, y como ya lo pudimos evidenciar en la consulta también que dejamos allí en foro, en la sesión anterior, aquí ya ingresa el compañero Jonathan. Vamos a validar de una vez su asistencia para poder tener continuidad. Jonathan, ¿ya estás allí en conexión? ¿Nos escuchas, Jonathan? Sí, señor, acá estoy, profe. Perfecto, listo. Ya dejamos aquí actualizada la asistencia. Solamente la novedad del compañero Eiter. Muy bien. Les decía entonces que estos objetivos, con el único fin de generar esa competitividad, que era la consulta que teníamos allá en foro, y que pudimos entonces evidenciar algunos comentarios importantes a los cuales ya les dimos réplica también, y tienen ustedes la posibilidad de ver las notas allí también establecidas para esa sencilla actividad. Muchas gracias a todos los que hicieron su correspondiente aporte. Objetivos entonces que se espera y se plantea obviamente que las zonas francas estén bastante bien encaminados en cumplir con estos objetivos, desarrollar algunos nuevos, obviamente, desarrollar algunos objetivos un poco más puntuales dependiendo de las zonas o de las industrias a los que están enfocados estos objetivos o estas zonas francas para el desarrollo de esa competitividad. Claire, nos estás levantando la mano, cuéntanos. Profe, con respecto al foro, ¿y usted qué piensa? ¿Que sí son competitivas las zonas francas aquí en Colombia? Claro, excelente pregunta, Claire. Y te contesto.
Desde mi punto de vista y desde la experiencia, yo tuve la oportunidad de trabajar un periodo de tiempo con la Zona Franca del Pacífico de Cali y con la Zona Franca Permanente Especial aquí en Telemark. No directamente pues en la operación de Telemark como call center, sino como administrador de la Zona Franca. Encuentra uno que en estos parques industriales e incluso en las uniempresariales como lo es Telemark o Zona Franca Especial, el desarrollo desde el punto de vista competitivo empresarial es completamente alto. ¿Qué pasa? Por ser herramientas enfocadas casi que exclusivamente al tema de comercio exterior, el impacto de la competitividad no lo percibimos nosotros internamente, no en la economía, sino en los sectores como tal de la región o del país incluso. No sé si soy claro allí. Lo que pasa es que son como esos sectores tan aislados o estos parques industriales tan aislados del resto del territorio aduanero nacional en cuanto a la visualización de la competitividad, que a veces pasamos o pasan desapercibidos, pasa desapercibido lo que está pasando ahí adentro. Y cuando tenemos la oportunidad de involucrarnos un poco más, encontramos que ese mundo es altamente competitivo, son empresas muy desarrolladas, con una organización incluso completamente diferente a lo que vemos en las empresas del país. Muchas de estas empresas son multinacionales que vienen y se instalan en las zonas francas, entonces traen todo un modelo de funcionamiento y de operación incluso de países desarrollados y que lo pueden implementar allí en estas zonas francas, pues porque tienen unos beneficios especiales en el tema de impuestos y demás, entonces la inversión se hace un poco más cómoda y se hace un poco más ejecutable, pero la competitividad se ve, el desarrollo se ve, sino que, vuelvo y lo repito, ese enfoque como herramienta del comercio exterior de pronto limita un poco a que nosotros veamos realmente esa competitividad. Pero cuando estás involucrado en eso, conoces un poco del funcionamiento real de esas herramientas, te das cuenta que hay una gran cantidad de empresas enfocadas en el desarrollo de competitividad, en ser mejores, en mejorar la industria, en mejorar algunos sectores. Entonces, desde mi punto de vista, para responderte, Clairet, para mí estas herramientas, inicialmente, como lo dije en alguna de las réplicas, herramientas inicialmente del comercio exterior y a hoy herramientas incluso de desarrollo logístico, para mí son altamente competitivas. Lo que pasa es que, lo que les explicaba, de pronto pasan un poco desapercibidas, podría ser un poco por falta de información, o podría ser un poco por cierto grado de complejidad para poder catalogarse como zona franca o establecerse en una zona franca como empresa. Y ya más adelante veremos un poco de esas condiciones que requieren las empresas para poder ubicarse en una zona franca. No sé si fui claro allí con mi explicación. Sí, profe, sí. Pero mira que yo leí en un artículo que muchas empresas multinacionales están trabajando y tienen pérdidas. Ellas pues, prefieren como que abrirse porque el gobierno colombiano en la zona franca como como estabilidad, ¿cierto? Le cobran como esa tasa de, ¿cómo que se llama? Imporrenta. Impositivas son muy altas a diferencia de otros países, ¿cierto? Entonces que ellos dicen, no, si acá estoy perdiendo y tengo que pagar tantos aranceles de impuestos, entonces se marchan. Y por eso es una de las partes que pues yo leí que si el gobierno le brindara más estabilidad en esa negociación con las empresas, hubiera más competitividad. Muy bien. Gracias, Clairet, por ese aporte. De pronto, para los que no copiaron bien allí el mensaje, que se le estaba escuchando un poco con alguna interferencia, Clairet, les transmito, yo sí le alcancé a copiar bien el mensaje. Nos compartía Clairet que se había informado un poco acerca de algunos casos de empresas que evidenciaban una falta de competitividad
incluso al estar ubicadas dentro de las zonas francas, porque se dieron cuenta que a diferencia de otros países, las tasas impositivas como los impuestos de renta, el IVA, los aranceles y demás, estaban un poco altos a diferencia de otros países, ¿no es cierto? Y que preferían entonces no hacer la inversión o retirar esa inversión que ya tenían en alguna zona franca en específico en el país y tratar de ubicarse entonces en otro país, en otra zona franca, con algunas condiciones diferentes en cuanto a la parte impositiva. En ese sentido, yo defiendo un poco la herramienta. La herramienta. Aquí no hago eh, una defensa como tal al gobierno actual, ni al anterior, ni a los pasados, ni a los futuros, porque pues, no es un enfoque político, sino hago una defensa a la herramienta como tal, que es la zona franca, las herramientas de las que venimos hablando. ¿Y hago defensa en qué sentido? En que efectivamente es una herramienta no solamente desde el punto de vista de comercio exterior, sino desde el punto de vista logístico, como les decía hace un rato, y tiene unas condiciones que los empresarios o las empresas que están evaluando estar presentes o estar catalogados como un usuario dentro de una zona franca, es decir, una empresa industrial o de servicios que va a estar allí en una zona franca y que está evaluando eso, pues la empresa como tal, primero, antes de ubicarse allá, debe hacer, vuelvo y lo repito, toda esa evaluación. Y al hacer esa evaluación conoce cuáles son los impuestos, durante qué tiempo va a tener los beneficios, cuál va a ser la duración de la categoría o la clasificación como zona franca en un periodo de tiempo establecido. Todo eso lo conoce la empresa que va a hacer esa inversión. Todo eso lo conoce, eso no se esconde y solamente cuando la empresa ya está ejecutando su labor en zona franca, se le dice, vea, estos son los impuestos que se le van a cobrar y estas son las tasas. No, eso está de libre conocimiento y vuelvo y lo digo, hace parte de la evaluación que hacen las empresas para ubicarse allí. ¿Qué pasa? Que muchas veces es la empresa, la organización, la que hace una mala evaluación o una mala proyección de lo que va a ser su negocio dentro de esa zona franca, independiente de donde esté ubicada la zona franca. Eje cafetero, en Cundinamarca, que hay muchas, en el Valle, en la costa, que también hay bastantes, independiente de donde vaya a estar ubicada. Si la empresa como tal, que quiere estar en una zona franca, hace mal su estudio, su proyección, como decimos nosotros, echa mal el lápiz, y se da cuenta que con su negocio y aún con los beneficios de impuestos y demás que le está otorgando la zona franca, su negocio no fue rentable, la culpa no es de la zona franca. Y en esa parte, sí, vuelvo y lo digo, hago esa defensa. La culpa no es de la zona franca o de las condiciones de la zona franca. La culpa es de la empresa que hizo mal su proyección de negocio, que no se enfocó en lo que se debería enfocar en cuanto a esa parte industrial o de servicio o su nicho de mercado o qué era lo que pensaba atender desde la zona franca, aprovechando obviamente esos beneficios que entrega la zona franca en Colombia, y no pudo desarrollar bien su rol dentro de la zona franca y sus objetivos de negocio. Pero ahí no es culpa de la zona franca, porque esa información la conocen y se le entrega a las empresas quienes están estudiando la posibilidad de estar dentro de una zona franca o establecerse en una zona franca. Entonces las empresas hacen la fácil. Es que no cumplimos porque las condiciones de impuestos pues, nos llevaron a la quiebra. Hombre, ¿y cómo hacen entonces las empresas que están por fuera de zona franca y sí pagan una tasa de impuesto de renta completa y hacen la importación y tienen que pagar los impuestos y los aranceles una vez llega la mercancía al territorio aduanero nacional y tienen que cumplir con requisitos legales y administrativos de algunos productos y sí funcionan por fuera de la zona franca? ¿Y por qué la que está dentro de la zona franca con condiciones especiales, beneficios y demás no funcionó?
Ahí es donde queda el interrogante, ¿sí? Y no quiere decir que el negocio como tal de zona franca sea el panorama ideal para cualquier empresa, porque si no, entonces todas las empresas estarían en una zona franca. No, ojo, hay empresas que muy seguramente hacen el estudio, validan, verifican y se dan cuenta que para su negocio no es una estrategia estar en una zona franca. No lo requieren, no lo necesitan, como están en el negocio y en el mercado y a través de las operaciones que manejan, tanto de comercio internacional como comercio nacional o local, en el modelo en que están, es el modelo en el que su negocio es rentable y su negocio es duradero y no necesitan estar en una zona franca. Entonces, no solamente es tener esos beneficios y decir, listo, me fui para una zona franca y me volví usuario. Ah, y me toteé dentro de una zona franca. Ah, la culpa es de la zona franca. No. Ojo, muchachos, las empresas son las encargadas de hacer sus evaluaciones de proyecto. Y si estiman que la zona franca es una opción posible, pues muy seguramente allá van a estar y allá van a ser exitosas y van a ser competitivas. Pero si su estudio está por fuera de los márgenes que ellos deben de considerar, muy seguramente va a pasar eso y ahí es donde se generan ese tipo de informaciones que no quiere decir que sean falsas, no. Pueden que en algunos casos sí se hayan presentado de pronto desórdenes de información o de pronto algunos incumplimientos por parte de empresas un poco más enfocado a lo que es el cumplimiento de inversión, el cumplimiento en las cuotas de trabajo o de empleos directos, que son requisitos obligatorios por norma que algunas empresas tienen que cumplir. Y si no los cumplen, pues entonces se comienzan a afectar los beneficios de la zona franca. Y ahí ya es otro tema completamente diferente. Queda un poco más claro allí el tema, me hice entender un poco más acerca de lo que es el tema de competitividad y los posibles errores que podríamos encontrar allí. Sí, profe. Claro, Muy bien. Ok. gracias. Sí, señor. Perfecto. No, gracias a Clairet por la observación, por la intervención y por el interrogante que nos genera, que es bastante claro al momento de generar esas inquietudes, porque es obvio, a nosotros se nos generan esas inquietudes porque estamos desde afuera y recibiendo a veces mucha información que podríamos pensar que de pronto es muy clara, pero a veces falta un poco más ahondar en algunos puntos en específico y ahí nos vamos dando cuenta de algunas otras cosas. Tenemos entonces o desarrollamos estos objetivos en la sesión anterior y ya le íbamos a dar paso a lo que es los desafíos regionales. Pero antes de hablar de esto, de los desafíos regionales, van a ser 7:30, entonces en este momento le podemos dar paso a una de las presentaciones que tenemos dispuestas para el día de hoy y que está bien enfocada a lo que son estos desafíos. Hoy tenemos a el compañero Andrés Felipe Zuleta con el tema, el papel de las zonas francas como motor de desarrollo económico en Colombia. Y esto pues nos liga bastante lo que es el tema de los desafíos regionales. Antes de darle paso a Andrés Felipe, yo sé que está que se expone o se presenta, teníamos allí una situación con el grupo de Clairet y Eider, donde pues estaban programados también para hoy con el tema de crecimiento de las actividades logísticas y sus operadores en las zonas francas, pero pues el compañero Eider no nos acompaña el día de hoy por un tema laboral. Y no sé, Clairet, si tú tengas el tema allí, pero pues mal haríamos de pronto en dejar al compañero por fuera de la presentación. Entonces, mi propuesta allí es que dejemos el tema de ustedes para la próxima semana, crecimiento de las actividades logísticas y sus operadores en las zonas francas colombianas, donde estarían acompañados también por el otro tema que está propuesto para esa sesión 4, que es el tema de Mónica, zonas francas permanentes especiales y sus ventajas frente a las demás empresas y demás zonas francas. ¿Les parece, Clairet, y para que le puedas informar allí al compañero? Sí, profe, muchas gracias. Sí, porque hoy estaba trabajando y pues sí, es imposible. Listo, perfecto. Entonces vamos a darle paso al compañero Andrés Felipe.
con el tema del papel de las zonas francas como motor de desarrollo económico en Colombia y que nos puede dar un pequeño abrebocas a lo que estaríamos hablando aquí en cuanto al tema de desafíos regionales. Andrés, ya te voy a habilitar allí el espacio para que puedas compartir tu pantalla y te recomiendo allí el tema del tiempo también. Recuerda que en nuestras presentaciones la idea es que no sea más allá de 20 minutos para que podamos tener espacio de socializar y también de dar continuidad a nuestros temas. ¿Listo? Listo, profe. Ahí me escuchan. Perfecto, mi hermano. Listo, profe. Voy a tratar con usted el papel de las zonas francas como motor de desarrollo económico en Colombia. Pero primero, antes de empezar esto, pues es bueno hablar un poquitico de historia de qué son las zonas francas en Colombia. El régimen de zonas francas en Colombia se estableció en 1958 con la creación de la Zona Franca Industrial y Comercial de Barranquilla, la cual se concibió como un mecanismo para facilitar el comercio y la importación de insumos utilizados en la producción de bienes para los mercados nacionales, internacionales y de consumo nacional. O sea, importación y exportación. ¿Cierto, profe? Bueno. Este mecanismo se estableció en un periodo en el que el país tenía una estrategia de desarrollo basada en la sustitución de importaciones. En la década de los 70 entraron en funcionamiento las zonas francas de Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, Palmaseca y Santa Marta, pues los cuales son ubicaciones estratégicas: Buenaventura en el Pacífico, Cartagena en el Mar Caribe, Cúcuta pues con el lado de Venezuela, Palmaseca que es en Palmira y Santa Marta también pues ocupando el Mar Caribe. Con la ley de 109 de 1985, las zonas francas se definieron como establecimientos públicos del orden nacional, encargadas de fomentar el comercio exterior, estimular la generación de empleo y de divisas y promover el desarrollo regional. Esas zonas francas al principio pues eran del gobierno, eran públicas, no eran privadas ahorita como se está viendo, no, pues son mixtas en estos momentos. Esta norma estableció algunos incentivos tributarios y aduaneros, de entre los que se destaca la exención del impuesto de renta y complementarios para las firmas que prioritariamente produjeran bienes destinados a la exportación, exportar todos los productos nacionales. Eso es lo primero que estaba manejando aquí en Colombia. Adicionalmente, los pagos y transferencias al exterior por concepto de intereses y servicios técnicos no están sometidos a la retención en la fuente, ni causando impuestos de renta ni de remesas. Seguimos pues con los beneficios que tenían las zonas francas en esa época. Sería bueno hablar un poquitico de leyes y decretos de las zonas francas. Ley 109 de 1985, la cual es la que establece las zonas francas como establecimientos públicos al orden nacional, lo que les comentaba ahora arriba, el cual trajo incentivos tributarios y aduaneros, el cual se destaca la exención de renta destinados a la exportación. El decreto 2233 de 1996 redefinió las zonas francas industriales de bienes y servicios como áreas geográficas dentro de las cuales se deberían desarrollar actividades dirigidas principalmente a la producción de bienes y servicios para los mercados externos. Con esta norma se consideraban zonas por fuera del territorio nacional. Lo que decíamos, lo que por ejemplo yo daba el ejemplo de la clase pasada como una zona pues de migración cuando están en los aeropuertos, que no es de aquí ni es de allá. Como dice aquí, para efectos aduaneros, lo que significó excepciones de gravámenes a las importaciones. La ley 104 del 2005 revisó el concepto de las zonas francas, cuya nueva definición la cual estableció como finalidad la creación de empleo, la captación de inversiones de capital, el desarrollo competitivo de las regiones, generación de economías de escala y la simplificación de los procedimientos en el comercio. Fijó una tarifa única del 15% sobre el impuesto de renta y excluyó el impuesto sobre las ventas, materias primas, partes e insumos, etcétera, profe y compañeros. El decreto 383 del 2007, el cual estableció 3 zonas francas: las permanentes especiales y las transitorias.
aquí digamos en Pereira, en Risaralda, existen dos zonas francas, una que es permanente y la otra que es permanente especial. Una que es permanente, la de la Virginia, la de Caimalito, y la zona permanente especial, que es la de Telemar. Profe, cierto, de pronto me puede corregir ahí ese pedazo. Sí, estamos, o estás bien allí en la información. También tenemos la posibilidad de tener a Megacentro Pinares, también como zona franca especial, en este caso de servicios de salud. E incluso en los últimos años, y antes un poco de la pandemia, ya también teníamos la posibilidad de encontrar en nuestra región el tema de las zonas francas transitorias, más puntualmente con Sí. Expo Futuro. Eso le iba a decir, profe, de pronto ahí el tema de las transitorias es eso, son cuando son las exposiciones traen maquinaria, traen para vender chasis de carros ya terminados. Son el Ajá, momento que se llaman transitorios, porque en el momento que se acaba la feria, pues levantan sus puestos y ahí su ya acaba la condición de zona franca. condición de zona franca, sí señor. Muy bien. Entonces, las cuales son para las permanentes. Ellos tienen mínimo de inversión y creación de empleo. Tienen un tope, pues, una base, pues, para empezar estas zonas francas. Las especiales, se excluye el área mínima de 20 hectáreas para la creación de la zona. Por ejemplo, la podemos ver ahí en Telemar, que no es de 20 hectáreas, sino solamente eso que media cuadra, ¿cierto, profe? Transitorias, pues lo que se estaba diciendo ahorita, donde se establecen las ferias, exposiciones de ingreso pues son ingresos de manera temporal. El decreto 4051 del 2007 se estableció para que las sociedades que estén desarrollando un proyecto puedan transformar en zonas francas permanentes siempre y cuando realicen una inversión mínima de 178 millones de dólares más un patrimonio líquido de 38 millones de dólares y pueden duplicar su renta gravable. Bueno. Para hablar ya de las zonas francas como motor de inversión y desarrollo en Colombia, esa es la zona franca de Bogotá. En el tema, pues, de inversión, las zonas francas, las regiones como Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Santander y el Triángulo del Café son muy atractivas para la inversión, lo cual hace que local e internacional, debido a sus condiciones geográficas, disponibilidad de capital humano y con una gran capacidad de producir bienes y servicios de alto valor agregado. Podemos sacar la cara acá por nuestro territorio. Sabemos que, primero que todo, contamos con una gran capacidad de producir bienes y servicios. También tenemos una gran disponibilidad de capital humano, pujante y trabajadora para sacar todos esos productos y ahorita lo que están viendo las multinacionales extranjeras es más que todo el eje cafetero, también por su posición geográfica estratégica que tiene. Liderazgo empresarial, fortalezas en el mercado, el cual aumenta la capacidad de competencias empresariales, dado que las empresas están en la capacidad de competir con las de otros países. Somos capaces de competir con las multinacionales de otros países, empresas de otros países, para producir también mejores productos. El tema del empleo. El aumento del empleo por parte del sistema empresarial de zonas francas está en la función del número de empresas que van a producir en ellas. Es decir, actualmente en el país cuentan con más de 100 zonas francas, las cuales el 66% están ubicadas en zonas o regiones tipo 1 y 2. Y solamente el 34% están ubicadas en zonas o regiones tipo 3, el cual el avance empresarial y económico se ve relativamente reducido, como por ejemplo Chocó, La Guajira, Putumayo, Sucre, Córdoba y Nariño. Ellos son de tipo 3. Sabemos que en la zona del Chocó, lastimosamente, pues no es que le metan mucha mano, eso debería cambiar, ¿no? Las regiones tipo 1 y 2, las cuales disponen de una gran capacidad empresarial y desarrollo constante, un gran flujo de innovaciones, el cual atrae más inversión productiva, el cual aumentó desde el 2009 de tener 80.576 empleos directos e indirectos a tener 253.000 en el 2016. Eso es un dato que tomé en el 2016, pero no lo puedo encontrar más reciente, pero me imagino que ha aumentado demasiado, sería un aumento del 140%.
del 2009 al 2016. Lo que yo les decía ahorita, el tema por eso es que en la zona del eje cafetero, Triángulo del Café, son tan rico para que las multinacionales inviertan acá pues en esta zona. Por el otro lado, las exportaciones. Uno de los objetivos del gobierno colombiano a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es la diversificación de las exportaciones, la consolidación de las cadenas de valor y la inclusión de mayor valor agregado. Con ello se espera fortalecer el desarrollo empresarial de las regiones, ya que el futuro exportador está basado no en la minería, ya que el futuro exportador está basado en la minería es bastante incierto, es decir, los derivados del petróleo. El propósito es seguir aumentando las exportaciones de bienes y servicios, sin contar con las exportaciones de base, las cuales son, lo que les decía ahorita, el petróleo y sus derivados. El gobierno e instituciones buscan seguir impulsando el desarrollo de la región a través de las zonas francas. Como lo podemos ver, quiero dar unos ejemplos de lo que tenemos en zonas francas en el país. Sectores empresariales que se asientan en las zonas francas. Las agroindustrias, encargadas de producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios. Biocombustible. Se unen con socios estratégicos para lograr y llevar a cabo proyectos de investigación, establecer biorefinerías y plantas de procesamiento de aceite de palma, o también biocombustible de caña, lo que estamos viendo ahorita pues con los ingenios. Hortofruticultura, acopio de frutas para la exportación, lo que vemos de pronto acá en el eje cafetero. Acuicultura, subsector, realizando alianzas para el cultivo y procesamiento de camarón en el mercado local y extranjero. Las BPO, lo que es ahorita Telemar, se alinean con multinacionales como Hewlett Packard, IBM, los usuarios de estas empresas como Movistar. Se tercerizan estas actividades de cobranza, ventas, servicios de ingeniería, diseño gráfico, entre otras. La infraestructura y la logística. Utilizan la posición geográfica privilegiada para movilizar carga nacional e internacional también en modo multimodal. Automotriz, ensamble de vehículos de autopartes y cuenta con una amplia presencia de compañías como la Renault, General Motors, Yamaha, Toyota e Hino. ¿Qué tenemos acá en la Virginia? Tenemos el ensamble de Buscar también. Cosméticos y aseos, materiales de construcción. Son materiales de productos de vidrio, cemento, cerámicas y prefabricados. También todo eso se importa y se exporta en el país. Cosméticos y aseos, los cuales están Jambal, Kimberly-Clark, P&G, Unilever. ¿Qué pasa ahí con esto? ¿Cuáles son los del tema de aseo, de cosméticos de aseo? Las revistas, las que se ven por el de Jambal, todas las revistas estas de lociones, también entran en este tema de las zonas francas. La metalmecánica, encargada de abastecer el sector de la construcción, no en cementos, no en materiales de materia prima, sino en estructuras. Aquí también me gustaría mostrarles la ubicación de las zonas francas en Colombia. En este momento los que lideran pues acá en Colombia es Cundinamarca y Bolívar. ¿Por qué? Pues ahí entran también, no por puertos, pero entra todo por vía aérea. El Valle del Cauca con 9, Atlántico con 8, Magdalena, y llegamos después acá a Risaralda, que teníamos la zona franca de la Virginia y la zona franca de Telemar. Ya las otras, pues como el profesor ahí expuso, pues que ya no están tan sólidas. Y lo más interesante, aquí estamos viendo la ubicación, no tengo aquí cursor así, la ubicación de Colombia siempre se asienta en esas zonas, en el Valle con Buenaventura, la zona franca pues de acá de Antioquia también por el tema de la exportación del banano y del plátano, acá por el tema de los puertos de Cartagena y Santa Marta, como les explicaba en Cundinamarca, que tiene pues todo el tema de lo que entra por el Dorado. Pero era lo más curioso. A nivel Latinoamérica, somos los más grandes en tener zonas francas en el territorio. ¿Por qué? Por lo que tenemos 2 mares, el Pacífico
perdón, dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. A comparación de este gigante que es Brasil, y está solamente con una zona franca. Es bueno entender todo esto y la ubicación privilegiada que tenemos en Latinoamérica. Profesora, todo. No sé si quería retroalimentar o... Muy bien, Andrés, la información que nos entregas, muy puntual con respecto a lo que es el tema. El tema que te tocó, que es el papel de las zonas francas como motor de desarrollo económico. Evidenciamos con tu presentación, o se logra evidenciar ese enfoque económico realmente que tienen las zonas francas, donde pues, no hay necesidad de entrar a hablar del tema de competitividad como tal, porque ya es casi que evidente y lo rectificas o clarificas en esas últimas slides con la posibilidad de ver cuántas zonas francas tenemos, incluso a nivel Latinoamérica. Y vemos que estamos en un muy buen ranking, a pesar de todos los inconvenientes que ya conocemos en la parte logística. No estoy hablando de la parte económica, estoy hablando de la parte logística, el tema carreteras, el tema congestión en puertos, el tema de demoras en trámites, la falta de utilización del sistema multimodal de transporte. Pero miren todo este desarrollo muy jalonado, obviamente, por el tema de las zonas francas especiales o permanentes especiales, que ya más adelante estaremos viendo un poco más acerca de ellas, que son un gran número y pues obviamente generan o jalonan bastante esa cifra que vimos allí, pero que indudablemente permiten dejar claro que más allá de la ubicación de Colombia, que es una ventaja competitiva que tiene el país y que difícilmente, pues nadie la puede igualar, por lo menos ninguno de los otros países de Sudamérica puede igualar esa ventaja competitiva en cuanto a ubicación, por obvias razones. Estaría en situaciones iguales algunos países de Centroamérica en cuanto a la utilización de los dos mares, pero en cuanto a condición geográfica especializada y específica en el punto donde está ubicado Colombia, parte central incluso, o meridional, pues como se le pueda llamar también, del mundo como tal, para la distribución global de mercancías, o sea, eso no lo tiene nadie más. Y muchas empresas identifican esa situación, sobre todo aquellas que están enfocadas en el comercio exterior, importación y exportación, como tú mismo lo decías al principio de tu presentación. Allí el desarrollo económico es claro y evidente. O sea, si tenemos tantas zonas francas que se han desarrollado en el país, obviamente debe haber un desarrollo económico y debe continuar habiendo un desarrollo económico porque estas herramientas no se han acabado, no se piensan acabar. Alguno de ustedes creo que era Mónica, si mal no recuerdo, en la primera sesión o segunda sesión, nos hablaba ya de la situación de la renovación o prórroga de los tiempos de algunas zonas francas o del establecimiento de algunas zonas francas en el país, que se estaban prorrogando ya los periodos de operación de las zonas francas en el país, para algunas de ellas que ya estaban próximas a vencerse ese primer periodo o segundo periodo de operación, y ya se están prorrogando, y la prórroga es por 15 o 20 años más. Entonces, hay un gran tiempo de desarrollo económico y se da en estos tiempos también porque la evolución económica de las empresas aproximadamente está en este tiempo, por lo menos en este tipo de empresas de desarrollo industrial, de desarrollo de servicios y demás. Si habláramos de empresas emergentes en zonas francas o de comercio electrónico en zonas francas, que ya es un tema nuevo, que no es ajeno a esto y que podríamos estar hablando de él más adelante, el tema del comercio electrónico en zonas francas, que ya es un hecho y que está más relacionado con las empresas emergentes, que se desarrollan mucho más rápido, que entregan resultados mucho más rápido, pero que de igual forma el tiempo de operación de las zonas francas, el promedio es ese, de 15 a 20 años y con toda la posibilidad de prórroga. Entonces el desarrollo económico
se sigue evidenciando. Muy bien la información, Andrés. No sé si de pronto alguno de los compañeros tenga alguna inquietud sobre este tema, alguna duda puntual que quiera elevarle al compañero Andrés. No, profe. Pues muy claro. Ok. Muy bien. Entonces, Todo muy completo, gracias. ok, Felipe, gracias a ti también por la observación. Mónica. Listo, profe. Muchas gracias, compañeros. Entonces, Andrés, muchas gracias por tu información. Te agradezco que nos puedas hacer llegar la presentación. Si quieres, me la envías al correo o la... Profe, mira que la coloqué en el grupo de WhatsApp. Hay que subirla al listo. módulo. No, Ok. ofrezco que yo la Bueno, señor. yo la subo allí al módulo y la dejo disponible para todos también, ahí en plataforma, e incluso ahí mismo en plataforma te dejo la nota correspondiente a la actividad. Yo, profe, muchas gracias. Listo. Andrés, muchas gracias a ti por la presentación. Quedaríamos entonces, muchachos, permítanme, presento aquí nuevamente la pantalla. Comprometidos entonces para la próxima sesión con 2 presentaciones. La que estaba programada del compañero Eider y Clyde, que por la situación que ya conocemos no la pueden entregar hoy, y la que está programada de Mónica. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta para la próxima sesión, que estaríamos comenzando con esas presentaciones. Vamos entonces a avanzar en nuestros contenidos, muchachos, y darle empalme a esa parte del desarrollo económico que nos estaba contando Andrés y que podemos entonces aquí ligar a lo que son los desafíos regionales de las zonas francas, que están un poco también encaminados a lo que es el desarrollo de esos objetivos que veíamos previamente. ¿Qué desafíos regionales pueden tener las zonas francas actualmente en Colombia y que muchas de ellas vienen desarrollando, obviamente, porque son adaptados más allá que como desafíos, como parte de los objetivos, como les decía hace un momento? Integrar la economía de conocimiento con materias primas. Es decir, que no solamente las empresas que allí se establecen y que allí comienzan a hacer el desarrollo de sus funciones industriales y de servicios y demás, se dedican a hacer lo mismo de lo mismo, como pasa en muchas otras empresas por fuera de las zonas francas, empresas industriales, industria de textiles, industria del calzado, industria de la confección, por hablar pues, de las más representativas, industria de alimentos, obviamente, donde el desarrollo y el manejo de materias primas pues es muy estandarizado y con pocos elementos de diferenciación. Allí, en las zonas francas, gracias a la tecnología que se puede aplicar, entonces la economía de conocimiento, es decir, los saberes que puedan tener las personas que allí desarrollan los ejercicios industriales, productivos y de servicios, pueden combinarlo con materias primas que además pueden ser materias primas de muy buena calidad o de una calidad superlativa a la nacional, porque son materias primas que pueden llegar del exterior y que no van a tener el extra costo de los impuestos o de la parte tributaria aduanera que sí pueden tener las otras empresas. Entonces comenzamos a sopesar allí. Las empresas por fuera de las zonas francas, es decir, las empresas en el territorio aduanero nacional, pues tienen que cumplir con unos requisitos, con el pago de unos impuestos y demás. Entonces, eso les encarece su producto. En ese sentido, pues las empresas por fuera de las zonas francas, en el territorio aduanero nacional, pues tendrán que limitarse en algunas inversiones, en la aplicación de alguna tecnología para poder cumplir con sus requerimientos de mercado. En zona franca, como se tienen algunos beneficios, se puede integrar mucho más fácil esa economía de conocimiento con las materias primas y con nuevas herramientas, nuevas tecnologías o nuevos modelos de negocio para ir desarrollando competitividad desde esas empresas hacia el exterior o incluso hacia el mercado nacional. Fomentar empleos dignos. Y más que fomentar empleos dignos, es fomentar una gran cantidad de empleo.
entre más empresas se establezcan allí, la zona de afectación directa, que es esa región colindante con la zona franca, como poníamos el ejemplo en sesiones anteriores de aquí el caso de Caimalito, la Virginia y toda esta zona aledaña a la zona franca internacional de Pereira, donde obligatoriamente esta zona franca y las empresas que allí se establecen deben generar empleo de forma prioritaria allí en este sector. Ya luego, si se evidencian que las condiciones de los posibles aspirantes no son las requeridas para el trabajo que se está solicitando, pues pueden comenzar a hacer una búsqueda un poco más amplia, pero en primera instancia y por tema normativo ellos deben hacer esta validación allí. Dinamizar el espíritu emprendedor y con esto se trata un poco de evidenciar o de buscar, antes de evidenciar, buscar en la oferta de posibles empresas que se puedan instalar en una zona franca o que se quieran instalar en una zona franca, diferenciadores en modelos de negocio para que allí, dentro de la zona franca, con esos beneficios, se pueda dinamizar ese emprendimiento o ese espíritu emprendedor. Y allí lo ligamos un poco a lo del tema del comercio electrónico, que vuelvo y lo digo, ya es un hecho el tema del comercio electrónico en las zonas francas, con los reyes de este tema de comercio electrónico que es el mercado chino, y donde ellos ya vienen desarrollando zonas francas únicas y exclusivas para el manejo del comercio electrónico. Y empresas que están allí en estas zonas francas son empresas basadas en la figura del emprendimiento o de empresas emergentes o de startups, las comúnmente o normalmente llamadas startups en los últimos años. Y ese espíritu emprendedor logra dinamizarse mucho más allí por los beneficios que se tienen y la posibilidad de acceder a las tecnologías con unos costos un poco más asequibles que cuando se está por fuera de las zonas francas. Atraer inversión de largo plazo. Como les decía hace un momento, el negocio de las zonas francas es tener un largo tiempo de operación. Por tal motivo, la idea es asegurar inversión durante ese periodo de operación. Entonces, para las empresas que ya están ubicadas dentro de las zonas francas con su característica o categoría de usuarios y que dentro de esa zona franca ya se está llegando al límite de operación otorgado por el ministerio, 15 o 20 años según la zona franca y dependiendo pues de cómo haya quedado la resolución, y se estima trabajar sobre la prórroga de la operación de esa zona franca, pues de igual forma se extiende esa prórroga a todos los usuarios que estén dentro de ella. Y se entiende también que esa extensión estaría ligada a una continuidad en la inversión durante todo ese periodo de tiempo. Entonces ahí se asegura una inversión a largo plazo y de igual forma se está atrayendo nueva inversión porque pues los usuarios que están allí pueden replicar esa información a otras empresas para que se animen a que hagan parte de una zona franca o que se establezcan en una zona franca. Acceder a nuevos mercados, no solamente locales, sino sobre todo internacionales, por las facilidades que allí se presentan en cuanto al tema de importación y exportación. Crear una cultura de emprendimiento, desarrollo de nuevos negocios y de empresas con nuevas ideas de mercado y que puedan establecerse allí en zona franca. Y obviamente fomentar la innovación, los cambios, la competitividad para poder mantenerse en el negocio. Las zonas francas, entonces, podríamos resumir que definitivamente son una herramienta fundamental y como lo hemos venido hablando, no solamente para el desarrollo del comercio internacional y comercio exterior, sino para el desarrollo de la logística en Colombia y para poder seguir evidenciando el crecimiento logístico en Colombia, aunándolo ahora con el desarrollo de las zonas portuarias y con el desarrollo de otras herramientas fundamentales en el comercio exterior y en la logística colombiana.
Herramientas como cuáles, como las comercializadoras internacionales, como la figura de operador económico autorizado, que se viene trabajando ya hace algunos años y eh, es una autorización que entrega la aduana o la DIAN a diferentes empresas que logran cumplir con unos requisitos en el tema de seguridad y facilitación y seguridad en las operaciones, y que permite entonces que, aunado a estas otras herramientas, se vaya desarrollando también la logística efectiva en el país. No toco la parte de desarrollo de vías y de medios y modos de transporte, porque es un tema un poco álgido y un poco complicado y complejo en cuanto a la evidencia de desarrollo real. ¿Se viene trabajando? Sí. ¿Se viene desarrollando nuevas posibilidades de vías y de otros modos y medios de transporte? Sí. ¿Con la efectividad y con la rapidez que necesitamos? No. Y hasta ahí lo dejaría, porque pues entrar a discutir ese tema es algo complejo. Sí estaremos tocándolo, pero es un tema complejo para ponernos a discutir en este momento con respecto a esas posibles adiciones al desarrollo como tal de las zonas francas o complemento del desarrollo de las zonas francas. Estas zonas francas, entonces, pues la idea es que se sigan constituyendo como políticas de Estado, es decir, que permanezcan en el tiempo, que esto no llegue un nuevo gobierno o un nuevo gobernante y entonces lo desestime y ya desaparezcan las zonas francas. No, esto debe mantenerse como una política de Estado, darse esa continuidad y pues los gremios y los mismos usuarios operadores de zonas francas y todas las agremiaciones de diferentes sectores, pues tratan de mantener esto siempre como una política de Estado permanente, independiente de los gobiernos que entran y salen cada 4 años, como lo tenemos aquí planteado en el Estado colombiano. Contar con transparencia y efectividad, evitar que estas herramientas sean permeadas por el flagelo que ya todos conocemos de la corrupción, y que por tal motivo se incentiva tanto el tema de la inversión privada actualmente en estas empresas, para evitar un poco. No quiere decir que en la inversión privada no se tenga ese flagelo, también se tiene, pero se mitiga un poco el tema de la corrupción cuando no hay presencia de la inversión pública o del Estado como tal, como partícipe en capitales de estas herramientas. Como nos decía Andrés hace un momento, inicialmente eran herramientas directamente de capital del Estado, capital público. Luego, a través de algunas leyes, pasan a fomentar la inversión de capital privado. La gran mayoría de ellas pasan a ser mixtas y ya casi todas, pues netamente con capital privado. Posicionar las industrias nacionales y fomentar alianzas con industrias. Dentro de estas herramientas, no solamente se busca la inversión extranjera. Aquí también se apoya bastante, o estas herramientas apoyan bastante, la inversión nacional y le permiten a las diferentes empresas, cumpliendo también con unos requisitos y con unas condiciones puntuales, dentro de ellas, por ejemplo, que una empresa que estime estar en zona franca y que actualmente esté constituida en el territorio aduanero nacional, en el TAN, tiene que demostrar para estar en una zona franca que es una empresa completamente nueva, con capital obviamente nuevo y con generación de empleo también completamente nuevo. Y para explicar esto pongo un ejemplo bien cercano. Tenemos una empresa en Pereira que se llama Industria Sur. No sé si algunos lo conozcan, es una empresa de confecciones. Es una empresa de muchos años, es una empresa familiar y tiene un buen posicionamiento en lo que es el mercado nacional en cuanto a confecciones, con una marca en específico, sobre todo en confecciones de tipo formal.
Allí, esta empresa hace el estudio correspondiente, hace sus proyecciones, verifica el proyecto como tal de poder establecerse en una zona franca. Dentro de esos requisitos, como les decía, para poder establecerse en una zona franca, la empresa como tal, Industrias Sur, no puede estar como Industrias Sur en zona franca porque ya es una empresa existente. Ellos deberían entonces generar o crear una nueva empresa con un enfoque industrial o de servicios o como lo planteen en su proyecto, en su plan maestro, y de esa forma demostrarle tanto al ministerio como a la junta pues, de zonas francas y al usuario operador que es una inversión completamente nueva, que es una empresa nueva y que va a desarrollar pues unas operaciones X dentro de zona franca. Les repito entonces, la empresa como tal, con su nombre Industria Sur, no puede ubicarse en zona franca porque esa empresa ya existe. Y si ellos quisieran estar como zona franca o como Industria Sur en zona franca, tendrían que acabar la empresa en el territorio aduanero nacional, esperar un tiempo considerable y luego presentarse sí como una nueva empresa y con un nombre diferente en zona franca. Esto es una complejidad en el tema legal, comercial y tributario. Entonces, ¿qué hace la empresa? Verifica bien su proyecto, verifica bien los números, como les decía ahora, tira bien el lápiz, le saca punta al lápiz y afina bien las cifras y dice, no, para este objetivo que nosotros tenemos y para nuestro mercado como tal, porque somos empresa tanto distribuidora nacional como distribuidora internacional a grandes clientes, somos importadores, somos exportadores, pues cumplimos con todas las condiciones para que si estamos dentro de una zona franca, podamos obtener todos esos beneficios que la zona franca entrega. Pero no vamos a acabar con la empresa que tenemos en el territorio aduanero nacional, porque esa empresa tiene una gran cantidad de empleos, es una empresa muy grande, es de tradición, tiene muchos años, pues entonces vamos a generar una empresa nueva. Y así lo hacen, establecen una nueva empresa con un capital, presentan su proyecto ante el ministerio, la Junta de Zonas Francas, el usuario operador, y efectivamente es aprobado y ellos entran entonces como una nueva empresa. Hoy la conocemos como Luis Barton Zona Franca, ubicada en Zona Franca Internacional de Pereira, con un enfoque muy similar al de la empresa que está en el territorio aduanero nacional, a Industria Sur, es una empresa así, importa materia prima, es decir, telas extranjeras, compra también algunas nacionales, hace la producción de sus confecciones y hace exportación. ¿Qué pasa? Toda esa materia prima que entra a la zona franca y que sale para exportación no está pagando impuestos, está cogiéndose al beneficio, beneficio que no tenía cuando hacía esa misma operación con la empresa en el territorio aduanero nacional. Entonces allí comienza a evidenciarse la competitividad, porque sus costos mejoran y muy seguramente su precio al mercado internacional comienza a mejorar y es más competitivo. Y muy seguramente puede comenzar a trabajar mejores calidades en las materias primas, porque puede que sea un poco más costosa la materia prima, pero ya sabe que como llega a zona franca no le tiene que pagar impuestos, aranceles e IVA. Entonces allí sopesa calidad con los costos que antes estaba teniendo que asumir. Y allí es donde se comienza a evidenciar la competitividad y donde en ese estudio previo tuvieron que haber analizado todo eso para poder decir, sí, vamos a estar en una zona franca. Y además continuamos con el otro negocio en el territorio aduanero nacional, que también sigue vigente y que también sigue dando empleo, pero lo que hacen es dividir sus objetivos de negocio y trabajar de una forma un poco más eficiente. Esto para dejar el ejemplo de hasta dónde el impacto económico y de desarrollo
puede entonces afectar positivamente cuando una empresa piensa en establecerse en una zona franca. Y no necesariamente tiene que ser una empresa nueva o una empresa de inversión extranjera, sino que las empresas actuales pueden hacer el estudio y pueden evidenciar que sí es un buen negocio estar dentro de una zona franca. Vamos a ver un poco de las ventajas de las zonas francas, que ya las hemos venido hablando. Aquí las vamos a afianzar un poco más. Ventajas de las zonas francas en Colombia. Ya hemos dicho que son espacios delimitados. En el caso de las zonas francas permanentes, espacios delimitados donde se congregan varias empresas llamadas usuarios y que tienen unas ventajas tributarias, unas ventajas en renta, unas ventajas en operaciones o unos beneficios. Ya sabemos que la primera zona franca se estableció en el 58, 1958, la zona franca de Barranquilla. Luego de esto, y ya Andrés también nos contó un poco de esa historia, se viene una gran masificación de aparición de las zonas francas. En un principio un poco lento, ya luego después de la ley 1004, perdón, de 2005, que vemos ahí en el recuadro azul, donde se favorece el funcionamiento y la expansión de las zonas francas a través de la inversión privada. El número de zonas francas que se establecen en Colombia crece de forma exponencial, por decirlo de alguna forma, y sobre todo hay una gran aparición de una buena cantidad de zonas francas permanentes especiales o uniempresariales. Entonces, esta ley permite la instalación de microempresas en diferentes territorios. En algunos puntuales, o se enfocan en algunos territorios puntuales, inicialmente como para fomentar el desarrollo económico en esas regiones, pero ya luego eso se extiende a todo el territorio nacional, ofreciendo pues esas mismas ventajas desde el punto de vista tributario, aduanero, incluso cambiario en algunos casos, y la posibilidad entonces de que esa inversión se pueda implementar durante un periodo largo de tiempo y así comenzar entonces a darle manejo a toda la reducción de costos, a toda la reducción de algunas tasas impositivas, como nos decía Clairet, y a fortalecer un poco más la competitividad de estas mismas empresas. Ventajas puntuales dentro de las zonas francas, entonces el tema del impuesto de renta, el pago del 15% del impuesto de renta, eso continúa vigente, incluso en algunas ocasiones y a través de este último gobierno, con la implementación de economías naranja, hay algunas exenciones adicionales en el tema de impuestos de renta, si se aplica el tema de economía naranja. Mónica. Ahí usted me cuenta que es economía naranja. No lo tengo. Claro que sí. Gracias. Claro que sí, Mónica. Para Mónica y para todos, de pronto, si no tenemos el concepto claro de economía naranja. La economía naranja realmente nace hace algunos años, bueno, unos casi 10 años ya, casi 10 años, entre 8 y 10 años aproximadamente, donde se enfoca en la posibilidad de que el desarrollo industrial, principalmente, el desarrollo industrial tenga un cambio enfocado hacia el beneficio de los entornos sostenibles. ¿Sí? Beneficio de entornos sostenibles desde el punto de vista del desarrollo industrial. Esto sonaría un poco enredado, pero lo simplificamos. ¿A qué lleva ese concepto? A que en el desarrollo industrial o las empresas como tal, que ya tienen un enfoque industrial establecido o aquellas que van apareciendo, dentro de ese desarrollo industrial, es decir, la aplicación de maquinaria, utilización de máquinas específicas, especializadas y demás, integren el concepto del desarrollo sostenible. Es decir, que esa máquina que, por ejemplo, me inventé para un proceso productivo de, no sé, cereales, que la industria de cereales tiene muchos años en el mundo,
Pero yo como nueva empresa o incluso como empresa que ya viene trabajando con cereales, invento una nueva máquina o accedo, hago desarrollar a un grupo de mecánicos, técnicos, ingenieros que me desarrollen una máquina que me va a hacer también cereales, me va a procesar cereales, pero adicionalmente la máquina tiene una condición de autosostenimiento. Es decir, funciona con paneles solares, por decirles cualquier cosa. Allí ya estoy aplicando economía naranja. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que mi máquina es autosostenible, además ayuda al desarrollo y sostenimiento del medio ambiente y le voy a generar unos beneficios al entorno como tal donde se desarrolle esa industria. Allí ya se aplica economía naranja. Entonces, volvemos al tema de las zonas francas. Una empresa, inversión extranjera o inversión local que quiere desarrollarse o establecer su negocio y su industria en zona franca, su proceso productivo en zona franca, y demuestra a través de la implementación de un proceso, de una maquinaria, de herramientas, de elementos tecnológicos y demás, que ese proceso va a ser autosostenible, que va a ayudar al medio ambiente, que va a tener procesos de autosostenimiento en, no sé, energía, en reducción de desechos tóxicos, en reducción de huella de carbono y demás. Toda esta parte de protección y de autosostenimiento, ahí ya está aplicando economía naranja. Y esa es una apuesta en la que ha trabajado bastante este último gobierno, sobre todo porque el señor presidente, el señor Iván Duque, en su paso por el Banco Interamericano de Desarrollo, realizó un trabajo y una ponencia muy interesante en cuanto a lo que es la aplicación de economía naranja en Latinoamérica, junto con otro colaborador que no es colombiano, no recuerdo el nombre en este momento, pero sí es latinoamericano, y hacen una ponencia, incluso presentan un libro enfocado en todo lo que es el desarrollo de la economía naranja en Latinoamérica, y permiten y llevan a que el Banco Interamericano de Desarrollo comience a financiar estos proyectos. Y comienza a financiar obviamente a países, porque lo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo es financiar países, pero con proyectos establecidos directamente a lo que es la economía naranja. Por eso, eso ha sido un caballito de pelea de este gobierno actual, que de pronto las empresas no han acogido de buena forma, porque si me entendieron un poco acerca de lo que es ese desarrollo de la economía naranja, tiene cierto grado de complejidad y de inversión, porque lograr que mi proceso productivo, como lo llevo desde hace mucho tiempo, ahora yo lo quiero voltear a que sea autosostenible. Entonces eso significa aplicación de nueva tecnología, aplicación de nuevas herramientas, de nueva maquinaria y demás. Pero si yo presento el proyecto, yo empresa, presento el proyecto al gobierno o a la entidad como tal encargada del desarrollo de esta propuesta de economía naranja y le digo, vea gobierno, lo que pasa es que yo voy a hacer esto con mi empresa y con mi sector productivo y con mi industria, y esto es economía naranja, usted tiene la obligación de financiarme a mí este proyecto, y el gobierno estará presto a financiarlo y a entregarle unos beneficios por eso. Ah, listo, usted va a hacer esta inversión, entonces ya no me paga el 37% de impuesto de renta, sino que me paga el 20%. Y yo le ayudo con ese 17% 17 puntos porcentuales que usted me paga en renta a final del ejercicio, usted no me los tiene que pagar, usted los va a invertir en su negocio. ¿Sí? Muchas empresas desconocen esa parte y dicen, no hay herramientas para evolucionar, no hay herramientas para ser competitivos, el gobierno o la economía colombiana está en decadencia, en fin, pero es porque no conocen de pronto un poco de esas herramientas y no se empapan un poco más de esto. Allí está la explicación un poco de lo que es esa economía naranja, Mónica. Gracias, profe. O sea que es apostable al medio ambiente, a mejorar el medio ambiente. Sí, y un poco más allá del medio ambiente realmente, porque cuando tú haces esas implementaciones en una industria donde hay nueva tecnología, donde hay cambios importantes en el tema de autosostenibilidad, de que los procesos sean más cortos o más limpios, más lean, como se les llama actualmente, el beneficio también es para el recurso humano. Y no quiere decir que es que vayamos a reemplazar al recurso humano con maquinaria y con tecnología. No, yo le puedo permitir a ese recurso humano que se especialice un poco más, que trabaje un poco más en desarrollar otras habilidades
un poco menos operativas y de desgaste y más analíticas y de conocimiento, como veíamos allá en esos desafíos. Integrar el conocimiento con las materias primas. Allí es donde está el real objetivo de la economía naranja. Gracias, profe. Listo, Mónica, con mucho gusto. Seguimos aquí con las ventajas, ya nos quedan unos 10 minuticos más, vamos a tratar de avanzar un poco aquí en los contenidos. Ventajas de las zonas francas, entonces ya les decía, esa reducción en el impuesto de renta, ya lo hemos hablado también, el no pago de tributos en la importación, desde que la mercancía permanezca en zona franca. Ya cuando la mercancía va a salir de zona franca al territorio aduanero nacional, hay que hacer el proceso de importación, eso lo veremos más adelante. Ya sea que salga la misma materia prima o el mismo producto como tal que ingresó a zona franca o salga un producto completamente transformado. Porque puede entrar, por ejemplo, textiles, entran rollos de tela, en zona franca se hace el proceso productivo y salen camisas. Esas camisas tienen que sufrir un proceso de importación si van a entrar al territorio aduanero nacional, obviamente, y pagar los impuestos y cumplir con los requisitos. Si van para exportación, pues no, van otra vez para fuera del país o se considera que sigue por fuera del país. Recordemos que esa zona es un territorio extra territorial, un área geográfica extraterritorial, entonces la mercancía continúa fuera del país. Nunca ha ingresado a Colombia como tal o al territorio aduanero nacional como tal. ¿Vamos bien hasta allí, muchachos? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Vamos bien, profe. Gracias, Todo Mónica. perfecto, profe. Ok, Felipe, gracias. Muy bien, entonces vamos a finalizar aquí con los beneficios, nombrar los beneficios y ser un poco más claros en los beneficios de las zonas francas en Colombia. Ya hemos tocado varios de ellos, pero aquí pues ya nos citan o nos entregan 7 beneficios bien importantes de las zonas francas. Exención de IVA por ventas a mercados externos. Ojo que aquí es muy claro esto, ventas a mercados externos. Al igual que la exportación en Colombia, en el territorio aduanero nacional, al igual que esa condición en las zonas francas, no se factura IVA al momento de hacer una venta al exterior. Cualquier empresa en Colombia, esté dentro o fuera de zonas francas, no factura IVA, no tiene que generar IVA por sus ventas al exterior. Diferente al tema de el cruce de generación y pago de IVA. Eso ya es un tema tributario que de pronto sacamos el espacio allí para hablarlo y determinarlo bien, pero en cuanto a lo que es la facturación y generación de IVA en esa factura, no se realiza. Exportaciones desde zona franca se benefician de acuerdos comerciales. Esto es un caso puntual. Retomo aquí. Recordemos que la mercancía que entra a zona franca, o sea, que viene del exterior e ingresa a zona franca, se considera que está por fuera del país, ¿cierto? Por ser esta zona geográfica extraterritorial. Sin embargo, se acoge a todos los beneficios que tenga el país en cuanto a acuerdos internacionales y acuerdos comerciales. Entonces, si yo compro una mercancía fuera del país, importo unas materias primas que hacen parte de un producto final cuya determinación de origen aplica para que, digamos, es originario de Colombia, así tenga de pronto algunos elementos extranjeros, pero el mayor porcentaje es colombiano, además de la mano de obra, el producto aplica para ser originario de Colombia. Y si yo le estoy vendiendo ese producto originario de Colombia a un país, por ejemplo, como México, con el que tengo acuerdo comercial y unas preferencias arancelarias, me puedo acoger a esas preferencias aún estando mi empresa ubicada en zona franca. Eso es un beneficio importante que las empresas deben de conocer. Se reconoce origen nacional sobre bienes elaborados, manufacturados o transformados en zona franca. Muy ligado al anterior, aún considerándose esa zona extraterritorial de Colombia, si yo elaboro un producto allí y aplica la condición de originario en Colombia, se reconoce ese origen como producto colombiano, no producto exterior, no porque la zona franca como tal está ubicada en Colombia, pero tiene una condición de extraterritorialidad por norma, pero por ubicación sigue siendo colombiano y el origen se mantiene. Posibilidad de vender nacionalmente el 100% de la producción, pagando el IVA y el arancel
sobre el porcentaje de insumos de terceros países. ¿Qué pasa allí? Las zonas francas, no necesariamente ni obligatoriamente todo lo que se produzca allí tiene que venderse al mercado exterior. También pueden vender al mercado nacional. E incluso dentro de sus beneficios, lo pueden vender todo al mercado nacional. La empresa puede estar establecida en zona franca y no tener negocios internacionales o no venderle a ningún país en el exterior. Es completamente válido. Toda su producción y todo lo que hace se lo vende es a compradores colombianos en el territorio nacional. Ok, es válido. La norma lo permite. ¿Qué debe hacer el comprador nacional? Hacer una importación, porque recordemos que es una zona extraterritorial, entonces se considera que esa mercancía está por fuera del país y lo que hace el comprador es hacer una importación. Y hace la importación desde la zona franca, paga el IVA, paga el arancel y cumple con todos los requisitos legales y demás. Característica especial, ese IVA y ese arancel se paga sobre toda la parte del IVA, se paga sobre los insumos de los materiales que vienen de un país en el exterior, porque la zona franca le puede comprar una parte, como les decía hace un rato, a proveedores internacionales y otra parte a proveedores nacionales, y eso ya seguramente ha pagado impuestos. Entonces, si es así, solamente va a pagar impuestos sobre lo realmente trabajado en ese producto y que no haya pagado impuestos previamente. Otro de los beneficios, el tema del impuesto de renta de un 15%, ya lo habíamos tocado también. Exención de IVA o arancel para mercancías del exterior. Recuerden, desde que la mercancía esté dentro de la zona franca, no tiene que pagar estos impuestos. Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados que se venden desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de zona franca. Es decir, si una empresa en el territorio aduanero nacional, vámonos a un ejemplo aquí cercano, una empresa en Pereira, una empresa que venda empaques plásticos. Y tomo el ejemplo que veíamos en el video de Zona Franca de Pereira, de la empresa Ascoyen Andina, la que hace allí las maquinitas dispensadoras de bebidas calientes o frías. Allí, esta empresa le compra a varios proveedores de Pereira. Entre esos hay proveedores de empaques plásticos o de empaques de caucho. Esa empresa que le vende a la Zona Franca, recordemos otra vez el concepto, esa Zona Franca es un territorio o una zona extraterritorial. Es decir, que esa empresa en Pereira estaría haciendo una exportación de mercancía. Está mandando su mercancía fuera del territorio aduanero nacional. Eso es una exportación. Entonces, no está obligado a facturarle IVA a Ascoyen Andina, que es nuestro ejemplo. Entonces, plásticos o ferretería Pereira, por decir cualquier cosa, Ferretería Pereira, que vende los empaques que Ascoyen Andina necesita, ellos le venden entonces los empaques y no le facturan IVA porque está haciendo, o se entiende entre comillas, que está haciendo una exportación a zona franca. Y no tiene necesidad de facturarle IVA, es decir, que le puede salir mucho más económico a Ascoyen Andina la compra de esas materias primas o insumos para terminar de ensamblar estas máquinas dispensadoras de bebidas calientes. Ese es un ejemplo claro de los negocios que pueden hacer las empresas en el territorio aduanero nacional con las empresas que están en zonas francas, entre otros negocios que se pueden hacer que estaremos viendo más adelante. ¿Nos queda claro allí el tema, muchachos? Ya para la próxima sesión iniciaremos aquí con este tema de los tipos de zonas francas. Ya hemos hablado de alguno de ellas, pero vamos a entrar a conceptualizarnos bien y con esto continuaremos entonces la próxima sesión, más las presentaciones que están pendientes. ¿Listo, compañeros? ¿Alguna duda o inquietud? Profe, muchas gracias. No, pero todo claro. Listo, Muchas gracias, Mauro, Andrés, Jonathan. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Ya estamos llegando entonces a la finalización de nuestra sesión. Les recomiendo, como siempre, estar pendientes de nuestros canales de comunicación. Voy a evidenciar también el tema de un posible taller para dejarlo establecido allí en el área de actividades, para que estén pendientes entonces de los comunicados que les lleguen a través de correo electrónico o del grupo de WhatsApp.
¿Listo, compañeros? Listo, profe. Feliz noche. Ok, muchísimas gracias a ustedes por la asistencia. Que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe, gracias.